Les voy a confesar que yo tomé los versos del 1 al 4 para este sermón, pero una vez estuvo listo el sermón, dije, no, yo debí solamente haber escrito el primer versículo, del primer versículo todo un sermón, y luego haber tomado el segundo, tercero y cuarto en otro sermón, pero ya fue demasiado tarde, hermanos, lo siento. Pero después de que leí otra vez y una vez más, hermanos, el primer verso, dije, no, esto debía haberse escrito un sermón completo del primer verso, y luego haber tomado el segundo, tercero y cuarto, pero les pido que me excusen, hermanos. Lo voy a tomar del 1 al 4, pero realmente debió haberse hecho de esa manera. Resulta, hermanos, que encontramos piedad ahí en ese texto, porque hay muchos elementos ahí en el verso 1, que por eso yo considero que debió haberlo tomado como un único sermón, y luego el 2, 3 y 4 en otro sermón, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, como ya por la providencia de Dios yo lo hice así. Dice el título, hermanos, del sermón: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, empezamos el capítulo 11 de Lucas, hermanos, duramos varios meses ahí en el capítulo 10, algunos lentos de que cambiáramos de capítulo por fin, pero sean pacientes, por favor, hermanos. Aquí ya se salvaron de un sermón menos del capítulo 11 por hoy, entonces. Lucas 11, del versículos del 1 al 4, dice las Sagradas Escrituras: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Ven que hay tanto material ahí, hermanos? Luego el verso 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Oremos, hermanos. Padre, nos presentamos ante ti necesitados, pero también nos encontramos frente a un precioso texto. Nos encontramos frente a tu preciosa palabra. Yo creo, Señor, que este pasaje, de la misma forma que me ha hablado a mí, va a hablar a mis hermanos. Pero dependemos únicamente de tu poder, dependemos de la obra de tu Espíritu Santo. Padre, envía tu Espíritu para que mis hermanos puedan recibir esta palabra con agrado, que pueda ser de edificación en sus corazones, que puedan ser puestas en práctica, Señor, en sus hogares, que pueda dar frutos, Señor, frutos cristianos, Padre, de arrepentimiento, para que todos podamos crecer, Padre, en la multiforme gracia que tú nos das como iglesia. Bendice este texto, bendice, Padre amado, el corazón de mis hermanos, y ayúdame a mí, en medio de mi incapacidad, a predicar este texto fielmente, Padre, en su contexto y con las respectivas aplicaciones que tú quieres que nosotros entendamos en este día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a estar meditando en 3 puntos principales de este sermón, hermanos. El primer punto es: la oración siempre debe estar centrada en Dios más que en uno mismo. La oración siempre debe estar centrada más en Dios que en uno mismo. El punto número 2, la oración siempre debe estar sometida a la voluntad de Dios y no a nuestra propia voluntad. Y el punto número 3 es: la oración debe ser vista como nuestro privilegio y no como nuestro derecho. Esos son los 3 puntos que vamos a estar viendo en esta mañana, pero antes de eso voy a empezar con una introducción al pasaje de hoy. Y es muy interesante, hermanos, que aunque realmente no lo voy a enseñar el verso 1 profundamente, pero es interesante ver primero lo que el Señor está haciendo. Siempre acostumbramos a decir: hermanos, no nos mintamos a nosotros mismos. Si yo quiero que un hijo mío ore, él debe verme a mí orando. Generalmente el error más grande, hermanos, de nosotros como padres es que nosotros exigimos cosas que nosotros no hacemos. Entonces nosotros somos lo más semejante a los fariseos y a los eruditos de la ley. Que el Señor les dijo a esos intérpretes de la ley:
Cuando el Señor está diciendo, oye, cuídense de la levadura de los fariseos, y los intérpretes de la ley dijeron, uy, Señor, nos está salpicando también con eso que estás diciendo. Ya, ustedes también tengo algo que decirles. Ustedes son gente que obligan a la gente a hacer cosas que ustedes mismos ni siquiera hacen. Ustedes ponen cargas pesadas en las personas y ustedes no hacen tales cosas. Cuando nosotros decimos a una persona, ora, lee la Biblia, haz esto, el otro, pero ese hijo o esa persona nunca nos ve nosotros haciéndolo. Es más, en esas casas generalmente tal vez nunca se ora en comunidad, nunca. Nosotros estamos siendo hipócritas, fariseos, estamos siendo personas que verdaderamente, hermanos, no estamos predicando con el ejemplo. Es terrible que un hijo me vea robar y yo le enseñe y le pegue porque está robando, ¿verdad? O sea, ¿cómo sería que mis hijos me vieran meterme caramelos de Lica aquí en los bolsillos y salir corriendo con los caramelos? Y luego viene de la escuela me mandan un mail de la escuela y dicen, su hijo se ha robado algo de un compañero. Y como la escritura enseña, oye, reprende a tu hijo, lo cojo y lo reprende, y dice, papá, pero tú también has hecho exactamente lo mismo porque tú también te has robado unos caramelos. Generalmente nosotros, hermanos, no nos parecemos a Cristo por ese tipo de cosas. Porque cuando nosotros vemos el texto de esta mañana, lo que está haciendo el Señor Jesús y lo que hace que sus discípulos reaccionen a hacer la pregunta, enséñanos a orar, es porque están viendo constantemente a su maestro orar. Eso tiene múltiples de aplicaciones. Tiene múltiples de aplicaciones incluso para el ministerio pastoral. Si el pastor no ora, esa iglesia muy seguramente nunca va a orar. Si el pastor no lee la Biblia, muy seguramente esa iglesia nunca va a leer la Biblia. Tiene aplicaciones para pastores, para padres, tiene aplicaciones para todo el mundo, para discípulos. Si ustedes ven el texto ahí con claridad, el Señor está predicando con su mismo ejemplo. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Él siempre se hacía un poco retirado de sus discípulos para orar a solas. Dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Ustedes se dan cuenta, hermanos, de la importancia de estas palabras que está diciendo este discípulo? Él está reconociendo que él no sabe orar. Y reconoce que si él es un hombre que se va a parecer a Jesús, debe orar como Jesús. Por lo tanto, como no sabe cómo hacerlo, él va directamente a la persona que sí sabe cómo hacerlo y le dice, Señor, por favor, enséñame. Si tú no me enseñas, ¿cómo lo hago? Pero más allá de eso, y por eso les dije, hermanos, que me arrepiento de no haber predicado únicamente el primer pasaje, es el hecho de que el mismo discípulo pone un grado, aprieta un poco más con el Scrooge Mason y dice, enséñanos a orar como también Juan. O sea, hermanos, si se dan cuenta ustedes ahí hay muchos elementos, pero el discípulo no solamente tiene un deseo de que el Señor le enseñe a orar, sino que además pone el agravante de que, Señor, Juan, el Bautista, enseñaba a la gente a orar y tú debes hacer mejor que Juan el Bautista. Tú debes también de hacer lo mismo que hizo él porque él dejó un buen ejemplo de lo que debería ser un líder con sus discípulos, enseñarlos a orar. Hermanos, si se dan cuenta, hermanos, que por ejemplo la oración es un medio de gracia muy, muy descuidado. Ayer, precisamente aquí en el ayuno, nosotros meditábamos acerca de las responsabilidades de la iglesia para con su pastor. Sencillamente porque lo que estamos haciendo nosotros en estos ayunos es precisamente prepararnos, tanto yo como ustedes, como miembros de la iglesia, para poder tener un pastor. Esta iglesia nunca ha tenido un pastor. Nunca, en 5 años, nunca ha existido un pastor aquí. Por lo tanto, es nuevo para ustedes como para mí ser pastor de esta iglesia, como para ustedes verme a mí como su pastor. Eso es completamente nuevo. Algunos hermanos decían, hermanos, es extraño decirte pastor. ¿Por qué? Porque esto es algo completamente nuevo y tenemos que entonces aprender a saber cómo es una relación entre los pastores y su iglesia. Y una de las obligaciones, los pastores tienen múltiples de deberes con su iglesia, pero ayer casualmente quise yo tocar algunos puntos acerca de los deberes que tienen los miembros de la iglesia para con su pastor. Y son múltiples también, son múltiples. Y uno de ellos, hermanos, hablábamos acerca de la oración. Los miembros de la iglesia están obligados por las escrituras a orar constantemente por sus pastores. Y hablábamos acerca de lo difícil que es el ministerio pastoral y de los ataques, hermanos, que reciben los ministros del evangelio. Y yo les decía, hermanos, es verdaderamente escandaloso el tema de que cuando Satanás logra reventar los oficiales de una iglesia o logra hacerlos caer, inmediatamente esa iglesia entra en decadencia, inmediatamente esa iglesia pierde su brillo, la gloria de Dios. Por eso es tan importante. El pastor Sujel Michelin dijo, ¿qué son los pastores? Es gente sometida a los más crueles, las más crueles tentaciones y los más perversos ataques.
¿Por qué? Porque todos los cristianos somos perseguidos, todos los cristianos sufrimos tentaciones, todos los cristianos luchamos contra el pecado, pero a los pastores, Satanás los tiene con dardos todo el tiempo, flechazos y flechazos, una y otra vez, tratando de hacer caer a esa gente. Porque si hace caer entonces a los que lideran esa iglesia, hace caer a esa iglesia completa. Por eso es un deber de la iglesia orar por sus maestros, por sus pastores, por sus ministros. Es un deber. Tanto el ministro orar por las armas de los que ha de rendir cuentas, que eso también lo vimos ayer casualmente. El ministro va a ir al juicio. Ustedes van a ir a un juicio y Dios va a preguntarles a ustedes por sus hijos, por su relación con su esposo, por lo que ustedes como administraron. Los ministros van a tener unas largas listas de personas, de los miembros de las iglesias. ¿Qué pasó con este miembro? ¿Qué pasó con este, 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 con este? Son las almas de las personas las que están bajo el cuidado. Es por eso que es tan peligroso el ministerio. Si lo que estoy enseñando yo hoy aquí es mentira, ¿qué creen que me pasará en el juicio? Seré consumido peor que cualquier persona aquí en esta sala. Tanto los ministros deben orar como tanto los discípulos deben orar. Cristo oraba constantemente por sus discípulos. ¿Ustedes se acuerdan de aquella cena cuando ya el Señor está teniendo la comunión, la Santa Cena con sus discípulos? Y se acerca Pedro y Señor, yo estoy dispuesto a no ir solamente a la cárcel. Yo estoy dispuesto incluso a morir por ti. Le dice el Señor, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como el trigo. Satanás te va a coger y te va a golpear muy fuerte, pero yo he orado por ti. Yo he orado por ti. ¿Saben qué es eso, hermanos? La profundidad de ese texto. Pedro, Satanás te va a revolcar, pero yo, tu maestro, he rogado por ti. Y una vez confirmado, vuélvete a tus hermanos. Una vez reivindicado de tu pecado, vas a volver de tus pecados. Párrafos más adelante, y en el Evangelio de Juan, vemos que pasó todo lo que pasó. Satanás cogió a Pedro y le dio 3 vueltas, lo revolcó. Y Pedro quedó completamente destrozado. Más adelante, al final del Evangelio de Juan, vemos cómo el Señor aparece, lo reivindica, le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas verdaderamente? ¿Me amas más que a esta gente? Pastorea mis ovejas. Una y otra vez. A la tercera vez ya cayó sobre sus rodillas y dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice, ve y pastorea mis ovejas. La historia de la iglesia cuenta que Pedro, cada vez que escuchaba a un gallo cantar, caía de rodillas llorando, recordando aquella falla que hizo. Nosotros miramos los pecados de los hermanos del pasado y decimos, sí, también eran pecadores como nosotros, ¿verdad? Sí, los puritanos decían, sí, ustedes pueden pecar como los santos, pero nunca pueden arrepentirse como ellos lo hicieron. Fácilmente podemos pecar como pecaron los santos del pasado. El problema de nosotros es que no podemos arrepentirnos del mismo nivel, del mismo grado que ellos lo han hecho. Y eso es algo muy serio. Ahora, el Señor Jesús, en medio de su amor, desea que sus discípulos aprendan a orar. Y el Señor les da lo que se conoce como el Padre Nuestro. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor con el Padre Nuestro? Nosotros realmente los que venimos de contextos católicos romanos no lo sabemos de memoria. Padre Nuestro que estás en los cielos. Aunque aquí hay algunas modificaciones, ¿verdad? Y el Señor les da este Padre Nuestro, les da este modelo de oración. Este modelo de oración, hermanos, no fue dado para que lo volviéramos una repetición y repetición de todo el tiempo. Es más, en el texto que leyó nuestro hermano Alexis, el Señor condena las repeticiones. Que dice, oye, no sean como esos fariseos que se paran en las esquinas de la sinagoga, oran largas oraciones, vanas repeticiones. Hermanos, esto no fue creado para, oye, 20 Padres Nuestros y al cielo te vas. Te metes con 20 Padres Nuestros al cielo. No, el Padre Nuestro no fue una oración que nosotros debíamos replicar todo el tiempo y repetir hasta llegar al punto de hacerla mecánicamente y vana, sino más bien como un esquema. Ustedes se dan cuenta, hermanos, tal vez ustedes ya lo han notado, que cuando uno prepara un sermón siempre hay un esquema, ¿no? Una introducción, un primer punto, segundo punto, tercer punto, aplicaciones, oración final. Eso es un esquema, ¿verdad? Todos los sermones deben de tener esos mismos elementos, ¿verdad? Es un esquema, como una plana en la que yo me guío. Ok, aquí va el primer punto, aquí va el segundo punto. Bueno, hermanos, el Padre Nuestro es eso, un esquema, una regla, una guía en la que yo puedo mirar cómo voy a hacer mi oración, cómo voy a orar. Y eso es lo que el Señor le entrega a los discípulos. Lamentablemente, venimos de contextos católicos romanos donde 3 Aves Marías y 5 Padre Nuestro y tus pecados te son perdonados.
¿Será esa la voluntad de Dios con la oración del Padre Nuestro? No. El Señor no solamente la enseñó una vez, sino que la enseñó varias veces. Y en algunas, en Mateo, cuando lo leyó nuestro hermano Alexis, ahí encontramos una pequeña variación también en el final del texto. Pero no fue la voluntad de Dios de que la gente cogiera a repetir como los loros esto. No era la voluntad de Dios. La oración, hermanos, es una necesidad básica de la vida del cristiano. Ustedes ven a los soldados ahí tratando de cruzar ese cable al otro lado para tener contacto. Hermanos, estamos en medio de una guerra. Constantemente el cable lo cortan y constantemente tenemos que volver a cruzar al otro lado y volver a recuperar el contacto con Dios. No creo que aquí haya una persona que me diga, hermano, yo todos los días he orado, hermano, sin falta, yo soy piadoso. No, eso es mentira. Somos atacados y precisamente, hermanos, en la forma más dura en de que el cuerpo, la carne nuestra y Satanás impiden completamente el tema de que tengamos contacto con nuestro Dios. ¿Por qué hay tanto empeño en las huestes del mal, en la carne, en que no se ore? Porque si un creyente ora, es piadoso. Amén. Aumenta su piedad. Aumenta su piedad. Yo les decía, por ejemplo, ayer a los hermanos que estábamos aquí, que hubiera deseado que hubieran sido muchos más. Yo les decía, hermanos, cuando una persona ha orado, la persona está en el Espíritu y la persona puede tomar decisiones en el Espíritu. Si la persona no ora, la persona lo primero que hace respecto a alguna decisión es brota su carne, pega el grito y... Oye, hermano, antes de tomar esta decisión vamos a orar, oremos, meditemos. Y la persona, si hacemos la diferencia en lo que iba a responder antes de orar y lo que va a responder después de orar es abismal. Porque la persona está en una comunión con Dios. Ya tiene un contacto con Él. ¿Cómo son los niños? ¿Quién enseña a hablar a los niños? Los padres, ¿verdad? Dios desea que nosotros aprendamos a orar. Aunque realmente, hermanos, las oraciones no tienen que ser quizás las oratorias más grandes, porque sabemos que hay hermanos que no tienen esa capacidad. Ciertamente el Señor sí quiere que oremos de la forma correcta y que nos comuniquemos con Dios. ¿Cuántas veces te comunicas tú con Dios, mi hermano? ¿Oras a Dios? ¿O tus frentes de batalla han sido atacados y todas las líneas han sido cortadas y tú no oras? Estás a la deriva y pronto estás muy cerca de caer por completo. Mis hermanos, debemos tener cuidado al orar. Orar es una necesidad grande y todo cristiano debe orar. Hermanos, ustedes se dan cuenta que la única razón o la única forma de saber que una persona es cristiana es saber si la persona ora. O sea, pónganle cuidado a esto, hermanos, que esto es supremamente serio. Una persona puede venir a la iglesia. La persona puede predicar sermones. La persona puede orar por las ofrendas. La persona puede ser amable. La persona puede hacer el café, puede traer fika. La persona puede venir a ayudar a limpiar el local. Y todas esas cosas no significan nada, a menos de que la persona ore. Si la persona tiene una oración privada con Dios, la persona le late el corazón. Si la persona nunca ora, así haga todo lo demás que ha hecho, está muerta por completo. Muerta. Por eso, hermanos, siempre en la vida cristiana, siempre el punto más importante, si la persona ora en privado, la persona está viva. Si la persona no tiene ningún tipo de oración, la persona está muerta completamente. No importa cuántas actividades haga en la iglesia. No importa. No importa cuánto, no importa si es el mismo predicador de la iglesia, si esa persona no ora a Dios, no está viva, está muerta en sus pecados. No puede haber vida en una persona que ha cortado su comunicación con Dios. No puede existir tal cosa. Y hay tipos de personas así en las iglesias. Hay tipos de personas así en las iglesias. Ayer cuando meditábamos en el hecho de lo que ha pasado en muchas iglesias, hermanas, en los últimos tiempos, que hemos estado hablando y orando por eso, esos ataques así tan mortíferos unos contra otros en las iglesias, eso se debe a que son gente que nunca ora. Si oraran, nunca atacarían de esa manera a sus hermanos, nunca. Si oraran, no devorarían a sus pastores de esa manera como lo están haciendo. Eso nos muestra que no son personas piadosas, que no son personas de oración. Proverbios 28:9 nos muestra que aquel que aparta su oído, que no escucha bien a Dios, que no escucha la ley de Dios, lo que empieza a orar, hermanos, se hace algo banal, algo corrompido, algo pecaminoso.
Su oración se convierte en algo que es abominación. El rey David, por ejemplo, en el Salmo 109, verso 7, dice que incluso la oración de una persona que no contempla la ley de Dios puede convertirse en un horrendo pecado. ¿Cuántos de aquí saben que hay oraciones que hace gente que son totalmente pecaminosas? Y no me refiero quizás en nuestro contexto, porque quizás algunos de aquí tenemos una teología correcta y sabemos que no podemos venir a Dios así a presentarnos como borrachos exigiendo cosas, ¿verdad? Pero hay gente en el mundo que hace tipos de oraciones, hermano, que son horrendas, horrendas y abominación delante de Dios. Hay gente que cuando abre su boca para, según eso ellos, pedirle a Dios, ofenden, hermano, a Dios con todo su ser. Con todo su ser. Y el Señor Jesús, hermanos, en su ministerio terrenal se molestó de tales personas. Y Él mostró la molestia. Y ese fue el texto que leyó Alexis en esta mañana. El Señor mostró su descontento porque había gente que utilizaba la oración con fines banales, que los escucharan, que los vieran, para decir, Señor, yo soy más grande que este, yo hago mejor que este, yo puedo hacer esto. Hay gente que utiliza la oración para ese tipo de medios. ¿Ustedes creen que Dios, hermanos, se agrada a este tipo de oraciones? No. Miren lo que el Señor le dice a estos hipócritas. Le dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Imagínense, todo el mundo postrado y estos tipos se paraban a orar a voz alta delante de todos. Y en las esquinas de las calles. Estos eran tan hipócritas, hermanos, que se paraban en las plazas donde había harta gente y empezaban, oh Jehová, para que todo el mundo, uy, qué espiritual. Espiritual. Y mira lo que el Señor dice más allá. Dice, estos hombres lo hacen para ser vistos. Por eso les digo yo, hermanos, que incluso una persona puede ir a las oraciones congregacionales e incluso si no ora en privado, está muerta. Porque estos hombres lo hacían, si se dan cuenta, iban a la oración congregacional de las sinagogas, luego iban y eran tan bravos que se paraban en las calles a orar para ser vistos. Y el Señor aún con todo eso le dice, les digo que ya tienen su recompensa por eso. Ya van a tener su recompensa por eso. Yo creo que no se refiere a algo bueno. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él te recompensará en público porque Él está viendo lo que tú estás haciendo en lo secreto. Verso 7 viene aquí lo que hablaba acerca de la oración del Padre Nuestro. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Al Señor no le gustan las oraciones largas, hipócritas, elaboradas que hacían algunos hombres. Pero el Señor sí quiere que su pueblo ore de forma correcta. Ahora, cuando usted viene a Dios, un musulmán con el que estuve trabajando el viernes me decía, sí, ustedes son cristianos, de esos que oran así para asesinar y masacrar personas, ¿verdad? Porque yo he visto películas, especialmente de allá de su país, donde hay sicarios que ponen las balitas ahí enfrente de la Virgen, le riegan agua bendita, ponen un velón, oran por cada una de las víctimas que van a matar. Esos son los cristianos, ¿verdad? Esos son ustedes, me dijo. Le dije, no, eso no es cristianismo. No, pero yo he visto las películas de los sicarios allá que oran a sus deidades, a su Dios, a Jesús, para matar, para que sus víctimas no sufran con cada disparo que les van a meter, para que mueran rápidamente. Yo le dije, no, esto no es cristianismo. ¿Ven el concepto de cristianismo que tienen los musulmanes? Yo veo gente, sicarios en las películas, orando en las iglesias por las balas que van a utilizar para matar a otros. Eso lo hacen realmente, especialmente en Medellín, Colombia. Eso lo hace mucha gente. Hay gente que tiene, hermanos, son una abominación terrible al presentarse a Jesús y decir chuchito. O sea, ¿cómo te consideras en las mismas condiciones que Dios? ¿Te pones al mismo nivel de Dios? Pecaminoso, abominación. ¿Acaso te puedes recostar como le pones el brazo encima a un amigo y dices, estoy en problemas, ven y me ayudas, compadre? No puedes hacer eso con Dios, porque Él es Dios, Él es el dueño de todas las cosas. No puedes ser tan gusano de ponerte en la misma posición de nuestro Dios. No puedes relacionarte a ese mismo nivel.
Y ese es el problema de mucha gente, y por eso muchas oraciones de muchas personas son abominación. Abominación, no. Sabes, casi nunca creo en ti, pero concédeme esto y entonces creeré. ¿Ustedes creen que Dios va a poner el oído ante una persona como esta? Y esas son las oraciones de millones de personas en este mundo que creen de esta manera. Ahora, no solamente la gente del mundo y los católicos romanos o muchas de estas personas que hacen quizás estas maldades creen torcidamente respecto a las oraciones. En las iglesias, hermanos, hay gente que retuerce y retuerce en las oraciones y son peor de abominaciones o casi al mismo nivel que la misma gente de afuera. ¿Ustedes conocen la oración de Jabez? De los descendientes de Judá. Eso está en Primera de Crónicas 4, versos del 9 al 10. Jabez fue un niño que nació con muchas dificultades. O sea, fue muy difícil darlo a luz. Dice que este hombre fue descendiente de Judá, de uno de las 12 tribus de Israel. Y dice que este hombre cuando nació con muchas dificultades, y dice que probablemente cuando ya estuvo grande, porque dice, e invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y luego dice el texto, y le otorgó Dios todo lo que le pidió. Ustedes no lo van a creer, hermanos, pero en las iglesias hubo un tipo de apellido Wilkinson, que escribió un libro especialmente sobre esta oración de Jabez. El problema de esto fue que esto fue algo característico que le ocurrió a una única persona ahí en el texto, que fue a este hombre, y Dios le concedió lo que le pidió verdaderamente. Bueno, pues este hombre, hermanos, ¿qué les parece? Que escribió un libro acerca de que la gente que repitiera durante cierta cantidad de días esta misma oración de Jabez, Dios les iba a conceder todo lo que pidieran. Todo lo que pudieran. Entonces, en el libro que el hombre creó, colocó preguntas como las siguientes. ¿Quieres ser bendecido extravagantemente por Dios? La segunda pregunta, ¿estás listo para alcanzar lo extraordinario? ¿Estás listo para pedirle a Dios las abundantes bendiciones que Él anhela darte? Todo esto refiriéndose a cosas materiales en este mundo. Luego, más abajo en el libro decía, únete a Bruce Wilkinson para descubrir cómo la notable oración de un héroe bíblico poco conocido puede liberar el favor de Dios. Es decir, que este hombre afirmaba que la oración de este personaje, de Jabez, podía desatar las grandes bendiciones para una persona si esa persona la repetía durante más o menos un mes todos los días fielmente. Y entonces él decía, hagan la prueba y verán cómo el Señor les dará todas las cosas que ustedes pidan. ¿Cuál es el problema de este tipo de oraciones y cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de que un hombre saque una oración que le ocurrió a un único hombre en la Biblia y diga, este es el principio para que todo el mundo tenga lo que quiera y sea feliz? Que esta oración es pecaminosa y banal, sencillamente porque pone a Dios en una posición de siervo. De siervo. ¿Acaso no es ese el motivo por el cual mucha gente está metida en esas enormes iglesias de la prosperidad? Donde la gente va y se mete en esas iglesias y están allí por horas cantando música que no tiene nada que ver con Dios, haciendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y van y se meten allí únicamente porque les están prometiendo cosas que Dios nunca ha prometido. Sus motivaciones no es Dios. Su motivación no es Dios, no es conocer a Jesucristo, no es obedecer su palabra. Sus motivaciones es lo que Él les puede dar, las cosas materiales que Él les puede dar. Porque cuando hablamos con ellos y le preguntamos, ¿qué es lo que tú deseas? Bueno, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero una esposa, yo quiero... Oye, pero no quieres a Jesús, ¿verdad? No me interesa, no. Bueno, lo más grande que realmente una persona puede recibir es la salvación en Cristo Jesús, conocer a Dios bíblicamente y salvíficamente. Las demás cosas, hermanos, las demás cosas son añadiduras. Y eso es lo que hace mantener a esas personas allí metidas. Estas personas quieren un Dios que los complazca en todo.
como un mago de la lámpara. Frotas la lámpara, sale el mago, pide los deseos que vas a pedir y todo está arreglado, feliz. Es por eso, hermanos, que tenemos tantos problemas con gente que cree en el Evangelio de la prosperidad. Mi hermano, no me cansaré de repetirlo. En este mundo somos afligidos. Hace unos días me escribía una conocida y me decía, ay, mi novio me ha dejado, quiero que ores por él para que él pueda perdonarme y yo volver con él. Esas son las oraciones de mucha gente. No voy a orar por eso, le dije. Voy a orar para que aunque te diga sí, aunque te diga no, tú puedas aceptar la respuesta, tú puedas aceptar la voluntad de Dios. Pero sobre todo voy a orar por tu alma para que creas y seas salva, porque estás muerta en tus pecados. Si no crees en Jesús, estás muerto. ¿Qué es lo que promueven las religiones paganas? ¿No es acaso lo mismo? ¿No es acaso lo mismo lo que hacen los que creen en Buda, que le soban la barriga, que le ponen velas, inciensos y hacen cosas para que les dé favores y para que les dé dinero? ¿No es acaso lo mismo? ¿No es acaso lo mismo que hacen los que creen en esto del yoruba, los vasitos de agua, todas esas cosas en los países centroamericanos? ¿No lo hacen exactamente para recibir trabajo, para recibir dinero, para recibir prosperidad? ¿No es lo que hacen acaso muchos latinoamericanos como nosotros en el 31 de diciembre, que se comen uvas, se meten lentejas, frijoles en los bolsillos para que sean prosperados? Esas son las creencias que muchas personas tienen. Creen en falsos dioses y hacen falsos rituales para obtener la ganancia, pero no quieren verdaderamente conocer a Dios. Y eso es lo que hace, hermano, de esas peticiones y de esas oraciones algo completamente banal. Oras de esa manera. Oras únicamente pidiendo cosas a Dios, cosas que para complacerte en esta vida. A mí me sorprende, hermanos, el hecho de que muchas de las oraciones de nosotros muchas veces son, Señor, mi hijito, que no sufra, que tenga un carrito, que tenga una casita. No es malo realmente tener un carro, no es malo tener una casa, pero si ese hijo está perdido, si no cree en el Evangelio, ¿qué debo pedir yo primero por ese hombre? Que sea salvo, que sea salvo. Eso es lo que yo tengo que pedir. Por eso muchas de las oraciones de muchas personas, hermanos, nunca van a llegar a ser cumplidas. ¿Qué dijo Santiago? Ustedes piden, pero piden mal. ¿Por qué? Ustedes piden para sus propios deleites. Ustedes piden para sus propios deleites. Ustedes no piden bajo la voluntad de Dios. Y por eso les es negado todo. Y aún lo poco que tienen, se les es arrancado. Ustedes quieren disfrutar, ustedes quieren disfrute. Y no les será concedido. Y si les es concedido de alguna manera, se les es concedido únicamente para que se amarguen más con esas mismas cosas y no puedan disfrutar. Porque la única bendición que no añade tristeza es la que viene directamente de parte de Dios. Eso es lo que promueven las religiones paganas. Por eso muchas de las oraciones, hermanos, incluso en muchas iglesias, son terribles. Un viernes, no sé cuántos estábamos allí, un viernes estábamos en casa, llegaron algunos hermanos a orar, estábamos allí, había una persona invitada en esa casa que iba a una iglesia de la prosperidad, a Hillsong. Esa persona estuvo allí y le dijimos, bueno, vamos a estar aquí orando. Todos oramos y la diferencia de la oración fue que todos orábamos teológicamente. Señor, haz tu voluntad, Padre. Padre, sé santificado, alabado sea tu nombre. Señor, si es tu voluntad, cumple esto que estamos pidiendo. Cuando la muchacha le delegamos la responsabilidad de orar, lo primero que empezó a decir, Señor, yo ato esto, que esto suceda así, que esto se dé de esta manera. Que, Señor, es que no, que esto debe ser de esta manera. Yo ato, yo reprendo que esto debe ser así. Todos nos miramos a las caras, enmudecimos durante esos momentos mientras esta persona oraba de esta forma, mandando a Dios como si Dios fuera un siervo de ella. No puedes orar a Dios así. Es terrible, es abominación. Una persona que ora así tiene muy mala teología. No sabe lo gusano que es todavía, no ha reconocido lo bajo que está. No te puedes poner al mismo nivel de Dios. No puedes hacerlo. Vas a ser consumido por Dios. No puedes. No puedes tratar a Dios así. No puedes tratar a Dios como tratas a tus semejantes así. ¿Cómo pues entonces debemos orar? Ya hemos visto que mucha gente ora mal, que mucha gente en las iglesias ora mal. ¿Cómo debes orar? ¿Cómo debemos realmente orar? Bueno, el Señor lo dejó estipulado muy claramente en esta oración. En el momento de buscar a Dios en oración, debemos buscar primero que Él sea exaltado. La oración, punto número 1, siempre debe estar centrada en Dios más que en uno mismo. Si ustedes se dan cuenta, hermanos,
Si ustedes se dan cuenta, la oración que el Señor les da a estos hombres dice: santificado sea tu nombre. Señor, vamos a presentar a ti. Santificado sea tu nombre. Tu nombre que sea alabado por encima de todas las cosas, oh Dios, tú que gobiernas en los cielos y en la tierra. Debemos, al momento de orar, primeramente, poner a Dios en su lugar. Señor, tú estás allí gobernando todas las cosas. Tú eres poderoso, Señor. Tú no pierdes nada. Tu gloria es excelsa. Tú eres el Dios creador nuestro. Tú eres el que gobierna sobre todas las cosas. Esas son las palabras que deben de iniciar la oración de un creyente. Poner a Dios en su lugar. Su gloria debe ser nuestra aspiración cuando oramos. Ese debe de ser nuestro primer pensamiento. Voy a orar a Dios, Padre, tú que eres todopoderoso. Ten a bien escucharnos. Alabado sea tu nombre. Si por el contrario, mis queridos hermanos, sus oraciones es: Señor, gracias por este día, buen día, que me vaya bien en el viaje, que tenga buenas relaciones, que gane buena plática hoy, que pueda hacer las venticas del negocio, que sea rápido, que el trabajo y la limpieza que voy a hacer sea sencilla, Señor. Amén. Amén. ¿Cuál es el problema de la segunda oración? La persona está centrada en ella todo el tiempo, hablando de sus cosas. No está glorificando a Dios. ¿Dónde dijo: Padre, sé tú exaltado, tú que eres gobernador de todas las cosas? No. Mi problema, mis cosas, mis asuntos, mi solución, mis aflicciones, todo lo mío, Señor. Señor, tratando a Dios como si fuera un siervo, como si fuera un sirviente. ¿Ustedes se acuerdan de Julio Melgar? Las oraciones que se hicieron allí delante de este hombre cuando tenía cáncer. Abominación. Oraciones del mismísimo infierno se invocaron aquel día en la oración. Él tenía un cáncer terminal, él murió. Una de las mujeres que estaba llorando por él, muy conocida en el mundo cristiano: Señor, oramos por esto, pero no aceptamos un no como respuesta. Ayer Marcela me mostraba un video de ella misma, que decía que ella tenía poderes para oler demonios. Que ella tenía un olfato para demonios. Qué pena. Y qué pena que ese tipo de personas sean los que lideran iglesias, ministerios, personas, guías de ciegos que mandan a otros ciegos al infierno. Ellos se van al infierno juntos, llevándose, arrastrándose a otro poco de gente que cree en lo que esa gente enseña. No puedes orar así. Tienes que poner a Dios en su lugar. Nuestras oraciones deberían ser centradas en Dios, deberían de ser teológicas. Padre, tú que gobiernas sobre todas las cosas, alabado sea tu nombre. Cuando nosotros reconocemos esto, el Dios al que nosotros estamos orando, Dios se vuelve más grande que nuestros propios problemas. Por lo tanto, glorificar a Dios se hace mucho más importante que incluso nuestros mismos problemas. Cuando tus oraciones son: Señor, ya haz esto, haz lo otro, Señor, llévame, señoras. No, tú estás irrespetando. Tú eres un irrespetuoso. Tú no puedes acercarte a Dios así. Debes acercarte a Dios humillado, adorando su nombre, exaltando su nombre. Si tus oraciones son así: Señor, ayúdame en mi trabajo, Señor, ayúdame esto, que todo sea rápido, que mis hijos vayan a... Tu teología está mal. Hay algo que está mal contigo. Cuando tú tienes tantas cosas para pedir y poco que exaltar a Dios, hay algo que está mal. Las oraciones más bíblicas son aquellas que exaltan más a Dios y tienes muchas cosas que pedir. Las oraciones más bíblicas son aquellas que dan más gracias en lugar de pedir tantas cosas. Dijo un puritano: en la oración es mejor un corazón con pocas palabras que muchas palabras sin corazón. Spurgeon dijo: nunca oro más de 2 minutos, pero nunca dejo 5 minutos sin orar. Relación todo el tiempo con el Señor. ¿Quién buscó a Dios verdaderamente en oración y una oración sincera que encontremos en el Antiguo Testamento? Tenemos a un hombre llamado Job. Satanás dice que fue a la presencia de Dios y dice, Dios le pregunta: ¿de dónde viene Satanás? Y dice: de rodear toda la tierra, de deambular por toda la tierra.
Le dice, bueno, le dice Dios, y el Padre le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, ese hombre como es? Ese hombre es brillante, me adora. Sí, Señor, pero él lo hace porque tú lo estás prosperando. Si tú le quitas a él las cosas, él va a blasfemar, te vas a dar cuenta. Ve, quítale todo, solamente no lo toques a él. Fue Satanás, le quitó todo por autorización de Dios. No, nunca olvidemos esta verdad teológica, porque hay gente que en el pentecostalismo dice que Satanás es súper poderoso. No, Satanás solamente puede hacer aquello lo que Dios le da permiso. Si usted entiende diferente, tenemos que volver a estudiar las Escrituras. Pero Satanás hace lo que Dios le permite. ¿Ok? Entonces, Dios le da la potestad, Satanás va y acaba hasta con el nido del perro en la casa de Job, mata a sus hijos, mata a todo el mundo. Job queda completamente solo, sin nada, y la única cosa que le deja para que le recuerde su miseria es a su mujer. Bueno, luego de eso, llega Satanás una vez más y dice... Llega una vez a la presencia de Dios, y esto nos muestra que Satanás le rinde cuentas a Dios, nos muestra claramente el texto. Le dice, bueno, ya hice lo que hice, ¿ves que todavía no blasfemado mi nombre? No, sí, él lo hizo así, Señor, pero tan pronto tú lo toques a él, porque él está sano todavía, pero tan pronto tú lo toques a él, él va a blasfemar. Date cuenta, ve, pero solamente no lo mates. Es decir, enférmalo, permite que le pasen cosas. Y Satanás bajó y dice que le dio a Job una enfermedad que le picaba desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Su mujer, bueno, ya maldice a Dios y muérete, Job. Pero Job sigue ahí estando firme con Dios. Y la oración que Job hace ahí, hermanos, en ese momento, alabando a Dios, dice, mira, yo no voy a blasfemar el nombre de Dios. Aunque Él me matare, aunque Él me quitara la vida, yo espero en Él. Esa es una oración verdadera de un hombre que entiende que Él es así y que Dios es excelso, excelso, excelso. Muchas personas se desaniman cuando vienen a la fe cristiana porque ellos afirman que Dios les ha prometido un reino en este mundo. No sé cuántas personas aquí hayan así, ¿no? Que de pronto dicen, bueno, yo voy a ir a la iglesia porque si voy a la iglesia se me van a resolver los problemas, si voy a ir a la iglesia nunca me voy a volver a enfermar. Yo recuerdo que cuando empecé, hermanos, en la fe, en el año 2015, después de que me convertí, vinieron muchos problemas económicos a la casa y vivíamos en un lugar bastante pequeño. Yo me tuve que juntar con mi mamá a vivir en un mismo lugar, porque si yo pagaba donde yo vivía, entonces no podía ayudarle a mi mamá para pagar donde ella vivía. Entonces dijimos, bueno, mamá, unamos fuerzas, vivamos juntos, y vivíamos en un lugar bastante pequeñito. Y yo devoto al Señor, enamorado del Señor, recién convertido, yo iba a la iglesia, y en una de esas vino una tía que ya murió. Y vino a la casa y nos vio en ese estado. Dijo, ¿qué es tanta tontería ustedes con Dios? ¿Dónde está la plata? ¿En dónde están las cosas? Ustedes van a la iglesia, oran, hacen cosas, leen la Biblia, pero ustedes son miserables como viven. Ese es el entendimiento de mucha gente, lamentablemente, en el día de hoy. Que asocian que si tienes cosas, Dios te ama. Y que si no tienes cosas, Dios no te está amando. No. Por eso cuando en las iglesias de la prosperidad alguien está empobrecido, alguien está teniendo un problema, ese está maldito de Dios. ¿Quién sabe qué está haciendo? No, los tratos de Dios son diferentes. Y buscar de Dios no significa que tu vida en este mundo es perfecta. Sácate eso de la cabeza. Si a ti te vendieron un evangelio donde te prometen que tu vida va a ser perfecta, te vendieron un falso evangelio. Jesús nunca le prometió a la gente la vida perfecta. Al contrario, todo lo contrario, vas a ser perseguido. Te van a perseguir, vas a sufrir persecución, vas a ser tentado, vas a ser perseguido. Tus propios enemigos serán los de tu propia casa. Ese es el evangelio. Y eso es lo que predicamos aquí, hermano. Si te han predicado otra cosa, o si tú crees diferente, tienes que buscar un lugar donde te prediquen diferente. Aquí te estamos predicando la verdad. Jesús nunca prometió salud. Jesús nunca prometió dinero. Jesús nunca prometió casas. Jesús nunca prometió carro. Jesús nunca prometió nada. Jesús prometió vida eterna. Amén. ¿Estás aquí por eso? Estás en el lugar correcto. ¿Estás aquí por otras las cosas que son añadiduras? Estás mal. Tu teología está mal. Debes leer las Escrituras. Dios, después de salvarnos, puede prosperarnos. Puede bendecirnos, sí, claro que sí. Pero no es el motivo principal del Evangelio. Nuestra razón principal es Cristo. Las demás cosas son añadidas. Son añadidas. Si esto se predicara en las iglesias grandes que hay aquí en esta ciudad, se vaciarían. La gente se iría. No. Cuando ores, entonces acuérdate de quién
¿O a quién te estás dirigiendo? Te estás dirigiendo a Dios, excelso, grande, poderoso, que gobierna todas las cosas. No te estás dirigiendo al vecino de tu casa, al vecino de tu barrio, no. A tu gang, a tus compis, no. Te estás dirigiendo a Dios. Sé reverente, sé reverente. Al seguir leyendo el Padre Nuestro, llegamos a la segunda y la tercera peticiones y notamos que estas todavía no tienen absolutamente nada que ver con el yo. Noten, hermano, que todo tiene que ver con Dios. Venga tu reino. Santificado sea tu nombre, oh Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ven que no se parecen nada a las oraciones que la gente hace? En nada. Estas nos enseñan la segunda cosa que debemos observar es acerca de cómo orar. Que la oración, el segundo punto, siempre debe estar sometida a la voluntad de Dios y no a nuestra propia voluntad. Y esto, hermanos, es una cuña que aprieta muy duro, especialmente a mí. Nosotros muchas veces nuestras oraciones están más enfatizadas a que sean como yo quiero y no como Dios quiere. Y es pecaminoso. Y muchas veces, hermanos, tenemos que sincerarnos de que cuando oramos, decimos, Señor, hágase tu voluntad. A veces nosotros sentimos como algo que nos aprieta por allá adentro cuando decimos eso. Uy, Señor, pero ojalá tu voluntad sea como la que yo tengo. Eso es una, hermanos, yo sé que me ha pasado a mí, sé que les ha pasado a ustedes. Oramos por alguna necesidad, alguna enfermedad, algún hijo nuestro enfermo y nosotros, Señor, hágase tu voluntad. Y nosotros, Señor, ojalá la voluntad suya sea como la que yo estoy pensando, porque si no, esto se va a poner feo. Es así. Es así. Pero la Escritura en múltiples de pasajes nos muestra que nosotros debemos someternos primero a la voluntad de Dios y Dios no a la nuestra. Si tú quieres someter la voluntad de Dios a la tuya, tú estás tomando el papel de Dios. Tú estás diciendo, yo soy Dios. No. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esta palabra, hermanos, casi a nadie le gusta, lo siento, pero tengo que decirla, el texto lo dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuánta gente está pidiendo cosas en contra de la voluntad de Dios y por eso Él nunca oye? Estaríamos muy equivocados, hermanos, si pensáramos que la oración consiste en pedirle al Señor que haga lo que nosotros deseamos según nuestra propia voluntad. Si Él es Dios, ¿cómo se deben de hacer las cosas? Conforme a la voluntad de Él, porque Él es Dios, porque su conocimiento es más excelso que mío, más grande, más extenso que el mío. Si Él es Dios y Él es bueno, como afirma la Escritura, Él hace que todas las cosas obren para bien. Y así yo no logre comprender muchas cosas, yo debo de orar y decir, Señor, hemos pedido esto, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Esa es la oración correcta. Señor, venga tu reino. Venga tu reino. Que tu reino se siga expandiendo en el mundo. Que el evangelio se siga expandiendo en el mundo. Pero hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Y mira lo que dice el texto. Como en el cielo, así también como en la tierra. Y en otro pasaje dice, como en la tierra, así también como en el cielo. Hágase tu voluntad. Aparece en la cabeza de las peticiones. Ven, hermanos, que esas personas que dicen, yo decreto, yo reprendo, esa gente, ¿a quién está orando esa gente? ¿A quién están orando esas personas? Si el Señor está diciendo que la primera palabra que digamos después de exaltar su nombre es, hágase tu voluntad. ¿A dónde están leyendo todas esas oraciones que están haciendo en tantas iglesias por aquí? ¿A qué clase de Dios, a qué clase de demonios están orando esas personas? Señor, exaltado sea tu nombre. Yo soy un hombre muy pequeño. Que tu reino avance en este mundo y que se haga tu voluntad. Hasta aquí no se ha hablado nada de lo que tiene que pedir el pecador. Nada. Hemos hablado de exaltar el nombre de Dios y de reconocer la grandeza de Dios y que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros, hermanos, ustedes no se dan cuenta, hermanos, pero hay mucha teología aquí, pero ¿cómo nosotros, simples personas como nosotros, pecadores como nosotros, nos atrevemos a pararnos frente a Dios a exigir cosas? O sea, esto es terrible, hermanos.
Una terrible condición. Esto muestra realmente la ceguera en la que nosotros vivimos y en la que vive el mundo, que ni se diga. Porque si nosotros estamos tuertos aquí, del mundo ni se diga, hermanos. Ni se diga las oraciones que la gente hace en el mundo. O sea, si nosotros aquí cojeamos, afuera no tienen piernas. Terrible. La forma en cómo la gente se acerca a Dios, hermanos, a veces da miedo. Da miedo, sinceramente. Encontrando, hermanos, este tipo de oraciones, este tipo de formas como mucha gente se para frente a Dios a exigir cosas y a gritar cosas, hermanos, es abominable. Espero que ninguno de los que están aquí esté orando de esa manera. ¿Cómo nosotros, simples criaturas hechas por Dios, podemos dictarle a Él lo que Él debe hacer? Esa es la pregunta que no me deja dormir y lo que no me dejó dormir anoche escribiendo esto. ¿Cómo nosotros podemos, como las simples criaturas que somos, nos podemos parar a exigirle a Dios que Él tiene que hacer lo que nosotros queríamos hacer? No, hermanos, no podemos hacer. Es absurdo que alguien no deba orar en sumisión a la voluntad de Dios. Es absurdo que una persona que va a orar al Dios creador y dueño de todas las cosas venga a pararse a exigir. Eso es, hermanos, esto es como cuando una persona es empleada y se para a pegarle al jefe. Esto, pero 1000 veces agravado, ¿sí me entiendes? O sea, 1000 veces más agravado esto. O sea, eso no cabe en la cabeza de nadie. Esto no cabe en la cabeza de nadie. Eso es como cuando usted es nuevo en un trabajo y usted se cree el jefe y quiere mandar al jefe y quiere golpear y llegar a mandar ahí donde está. O sea, usted no puede hacer eso. Ahora, el agravante aquí es que se trata de Dios. Infinitas veces más grave todavía. Señor, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y por último, pasamos ahora a la última cosa que tenemos que observar hoy en la forma en que oremos, hermanos, y que debemos considerar a nosotros mismos en la oración, es que la oración debe de ser vista como un privilegio y no como un derecho. Como un privilegio y no como un derecho. La oración es un alto privilegio que Dios le concede a cada creyente, donde el gran Dios soberano del universo se digna a escuchar y a considerar las significantes súplicas de las simples criaturas mortales que somos nosotros. Quiero volver a repetirlo porque creo que algunos no lo van a entender. La oración es un alto privilegio que Dios concede a cada creyente, donde el gran Dios soberano, dueño de todo el universo, se digna a escuchar y a considerar las insignificantes súplicas de las simples criaturas mortales que Él ha creado. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es que el Dios creador de todas las cosas te da el privilegio de que tú, siendo una criatura pecadora, Él te da el privilegio de que Él pueda escuchar, se digne a escuchar lo que tú le estás diciendo, lo que tú estás pidiendo. Siendo este el caso, hermanos, nosotros nunca deberíamos de pensar que la oración es nuestro derecho a reclamar a Dios. Ustedes se han encontrado muchas veces tal vez en esa condición, o quizás han visto personas que se paran y reclaman a Dios, ¿por qué esto? No tienes el derecho de hacer esos reclamos a Dios, de pararte así de esa manera delante de Dios. Cuando venimos ante Dios en oración, no tenemos ningún derecho de reclamar o de hacer demandas a Él. No podemos decirle, si no respondes mi oración, no te adoraré más, ni te serviré. No puedes hacer eso frente a Dios Todopoderoso. No. Hace un tiempo atrás yo leía un escrito de unos puritanos que a él se le murió su hija. Y su hija se murió atendiendo a un puritano que estaba enfermo. Y era una enfermedad muy contagiosa, muy viral. Pero aquel enfermó y no tenían corazón para dejarlo sin atención. Así que una de las hijas de este puritano dijo, yo lo atendería a él. El riesgo de atender a personas con virus tan graves y sin vacunas en aquel entonces, hermano, era de que te daba la enfermedad y chao. O sea, eso era un cheque para el cielo. La chica atiende a este otro puritano, muere, la chica se contagia y también muere. ¿Qué dijo el papá de la chica? ¿Qué piensan ustedes que dijo el papá de la chica? Dijo esto, le plació a Dios Todopoderoso el día de hoy llevarse a mi hija. Amén. ¿Ustedes harían lo mismo? ¿Le plació a Dios Todopoderoso llevarse a mi hijo hoy? ¿Llevarse a mi mamá hoy? ¿A mi papá hoy? No. Yo siempre me sorprendo que cuando fui al SFI yo les he contado esa historia miles de veces, ¿no? Estaba yo estudiando con una chica de Chile y la chica me dice, yo le comenté, yo soy cristiano. ¿Cómo puedes creer en Dios? Siendo miserable como eres. No tienes plata, no tienes nada.
Me dijo, no estoy brava con Dios. Le dije, ¿por qué? Mi papá se murió, se lo llevó. Ah, ya, ok. ¿Qué edad tenía tu padre? ¿Puedo saber? 90 años. Hermanos, esto es para reírse, pero hay gente así. Hay gente así. Hay más gente así de lo que ustedes creen. Gente que se cree con derecho de venir con reclamos a Dios. No, no puedes venir con reclamos a Dios. Debes reconocer la oración más bien como un privilegio. Señor, gracias por este privilegio tan grande que nos das de orar a ti. Yo les voy a decir una cosa, hermanos, y probablemente lo pueden tomar a regaño. Nosotros oramos los viernes como iglesia. Te pido que prepare los viernes para orar como iglesia. Si tú sabes que todos los viernes nosotros oramos como iglesia, ¿por qué razón tú te vas de orar los viernes como iglesia con nosotros? Es un privilegio. Ustedes saben, hermanos, ustedes saben que la forma en cómo se mide la espiritualidad de una iglesia es más o menos en cuántas personas oran, cuántas personas se reúnen a orar en esas reuniones de oración. Ustedes saben que cuando una persona está muerta es porque no ora y no tiene ningún tipo de orar, ni siquiera en las reuniones de oración. Las reuniones de oración en las iglesias, hermanos, generalmente son las reuniones menos asistidas. Cuando las oraciones, cuando la gente en las iglesias no se quiere reunir a orar, especialmente en esas reuniones de oración, hermanos, eso muestra la vida espiritual de esas personas. Eso muestra que hay una decadencia en esas personas. Si tú entiendes que orar es un privilegio y que nosotros todos los viernes tenemos ese privilegio, ¿por qué haces planes los días viernes entonces para hacer otras cosas? Tú asumes que yo, Roberto, los demás no tenemos derecho de modificar ese día, pero tú sí. O sea, Roberto, Alexis, los de siempre no tienen derecho a modificar ese día, pero tú sí puedes modificarlo y hacer lo que tú quieras. No, especialmente tratándose de miembros de la iglesia. Debes orar, porque es un privilegio. Debes venir a las reuniones de oración. Eso fue una de las cosas que estuvimos estudiando ayer. ¿Qué te da el derecho a ti de creer que tú solamente te puedes evadir y que los otros no tienen ese derecho? No, está muy lejos, conéctate. Sobre todo me refiero a miembros, no me refiero a la gente que asiste. Porque la gente que asiste, bueno, pueden un día estar, un día no, pero tratándose de miembros, cristianos, hay medios para reunirnos siempre. Si es lejos, te puedes conectar. Consideremos esto un privilegio verdaderamente. No un derecho, un privilegio. Dios ha prometido estar allí, Dios ha prometido escuchar las oraciones. Nosotros mismos con nuestros propios ojos en esta iglesia hemos visto que Dios ha respondido oraciones que hemos hecho ahí reunidos todos nosotros. Eso no te da un derecho a ti a manejar tu tiempo como tú quieres, al antojo que tú quieres. Tú has hecho un compromiso con Dios primeramente y también con esta iglesia. Y debes cumplirlo. Debes cumplirlo. No le falles a los hombres. Primero le fallas a Dios y luego le fallas a los hombres. Consideremos entonces, hermanos, el privilegio de orar. El privilegio de orar. Podemos decir en tanto, por seguridad, de que las peticiones que se encuentran en el Padre nuestro fueron pensadas para ser suplicadas a Dios y no mandatos a Dios. Danos el pan de cada día. Señor, esto debería ser entendido de la siguiente manera. Señor, por favor, danos el pan de cada día. Señor, después de que tu nombre ha sido anunciado, después de que tu nombre es enaltecido, después de que hemos hablado que se haga tu voluntad, que tu reino venga a esta tierra, después de que hemos dicho que se haga tu voluntad, concédenos el pan, por favor, Señor, de cada día. De cada día. De cada día. No nos presentamos ante Dios para ordenar, exigir, incluso reclamar, no. Nuestra actitud de respeto ante las peticiones que hacemos a nuestro Señor deberían ser de súplica. Señor, te suplicamos, por favor, Señor, concédenos el pan de cada día. En el trabajo tengo mi jefe que es sueco y siempre se burla porque oro por los alimentos. Me dice, si tú no vinieras aquí a trabajar y no te estuvieras ganando eso, tú no tendrías pan en tu mesa. No podrías orar. ¿Por qué oras? Es tu trabajo, tú te has ganado esos almuerzos, ¿verdad? Le dije, sí, pero las fuerzas provienen de Él. Estoy orando por ti. No,
¿Por qué das por sentado eso? Especialmente nuestros hijos que crecen aquí y que lamentablemente van a perder muchas de las habilidades que nosotros traemos del tercer mundo. ¿Por qué dan por sentado el hecho de que haya comida en la casa siempre? ¿Y por qué dan por sentado que siempre haya un lugar donde vivir? ¿Y por qué dan por sentado que tienen muchos pares de zapatos? ¿Y por qué les parece extraño que oremos por eso y agradezcamos por eso? Porque son mimados y consentidos por nosotros. Debemos enseñarles que todas las cosas provienen de Dios. Porque el día de mañana, sorpresivamente aparece una enfermedad, quedas tullido en cama. Te diré que no hay fochecris casa, ni a casa, ni nada que pueda venir a salvarte, porque los gastos son bastante fuertes, ¿sabes? No te sientas tan seguro, agradece a Dios por todo. Una vez se rompa la salud de una persona, no hay tiempo de llorar. Acostumbrémonos a orar y agradecer por todo. El Estado no va a estar siempre para ti. El Estado no es Dios. El Estado te puede cerrar la puerta en la cara y decir, no te conozco nunca más. Pero Cristo siempre va a estar por ahí. Y si tú estás por esta iglesia está por ti. Y nosotros estaremos ahí cuando eso pase. Y tú estarás ahí por mí cuando eso me pase. Amén. Eso es una iglesia. Eso es la fe cristiana. Eso es cristianismo. Recordemos eso, hermanos. El privilegio que tenemos tan grande de venir a Dios. De venir a Dios. Olvidamos que cuando nos encontramos ante el Dios Todopoderoso, estamos pisando tierra santa, donde los ángeles temen pisar, y en lugar de suplicar, el tono en el que muchas veces las personas hacen sus peticiones se convierte en decirle a Dios que debe hacer y hacer lo que ellos les exigen que haga. No, cuando vienes a Dios estás pisando un terreno santo, donde los mismos ángeles tienen miedo de pisar. Por favor, ten solemnidad y respeta y ven a Dios verdaderamente humillado, enalteciendo su nombre, aceptando su voluntad y rogándole que te dé el pan de cada día. El Señor estaba airado, iba a exterminar la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y al familiar de Abraham que estaba ahí. Y Abraham respondió y dijo, he aquí ahora he tomado la iniciativa de hablar a Jehová. Mira este hombre lo que dice, hermanos. Ahora, oh Dios, yo he tomado la iniciativa de hablar a Jehová, aunque soy polvo y ceniza. Aunque no soy nada, he tomado la iniciativa de venir a ti, oh Dios. Aunque yo soy solamente un pedazo de polvo y ceniza. Y él le respondió, no se enoje ahora mi Señor si yo hablare. Señor, no te enojes si yo te hablo en este momento en oración. Quizás se hallarán allí 30 inocentes en medio de esta ciudad. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está haciendo aquí Abraham? Unas ciudades perversas, llenas de adulterio, de sodogamia, de tantas cosas que pasaban en esa ciudad. Dios está airado y dice, voy a volverlos ceniza, voy a hacer que caiga fuego sobre esa gente. El pobre Abraham se para, humillado y suplicante, dice, Señor, he aquí me atrevo a hablar delante de ti, aunque yo solamente soy polvo y ceniza. Quizás, Señor, se puedan hallar allí algunas personas. Esto es ejemplo de lo que debemos nosotros ser delante de Dios. No te pares aquí a exigir a Dios en tu casa, no te pares aquí a exigir y a condenar a Dios y a reclamar cosas que tú no debes reclamar. Contempla la solemnidad, contempla que estás pisando tierra santa y que puedes ser consumido por tus mismas palabras cuando te presentes a Dios. Es mi esperanza que todos nosotros aquí seamos cuidadosos a la hora, de ahora en adelante, a la hora de orar a Dios. No nos tomemos demasiadas responsabilidades y terminemos haciendo oraciones presuntuosas delante de nuestro Dios, que le desagradan en gran manera. Recordemos estas 3 verdades sobre la oración. En primer lugar, que la oración debe de estar siempre centrada en Dios y no en uno mismo, porque tú no eres Dios, ¿ok? En segundo lugar, que la oración debe de estar sometida a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Y en tercer lugar, mis hermanos, que la oración debe de ser vista como un privilegio y no como un derecho ante Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a valorar el gran privilegio que tenemos al orar. El de ser recibidos en una audiencia por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque de eso es que se trata la oración. Y los viernes que oramos, ven, conéctate, comparte con nosotros. Oremos. Que el Señor nos ayude.